Hola nuevamente, soy el profe Rodrigo Montenegro, espero que se encuentren muy bien. Como siempre vengo a ayudarles en la preparación para el examen de admisión a las universidades públicas. En este caso traigo un ejercicio bastante completo del que me han preguntado ya varias veces y que me parece muy útil que podamos repasar en este ejercicio las propiedades de los números pares e impares cuando se utilizan en medio de operaciones. Entonces es un ejercicio que va a tener de la mano una explicación teórica para que podamos comprender un poco mejor a nivel general, para aplicar todavía más allá de este ejercicio lo que estamos aprendiendo. Pero al mismo tiempo les voy a enseñar que también se puede hacer como a un modo de ejemplo, de prueba y error, el desarrollo del ejercicio, para que también sientan confianza en las dos partes. Aunque sí les recomiendo mucho el estudio, digamos, de las propiedades de la multiplicación y de la suma cuando hablamos de números pares e impares. Para empezar, lo primero y más, tal vez más útil al inicio de un ejercicio, es que se tomen el tiempo para leerlo y para intentarlo. Entonces pueden poner una pausa en este video y a continuación lo explicamos. Iniciemos. El ejercicio, como les digo, no es lo primero que vamos a desarrollar. Vamos a tratar de hablar un momentito de qué pasa con la multiplicación y la suma cuando trabajamos con números pares e impares. ¿Qué es lo que incluye o qué es lo que se agrega al hablar de pares e impares en la multiplicación y en la suma? Voy a empezar con la multiplicación porque es más sencilla. Entonces, tengamos presente ese detalle. Empiezo por aquí porque es un poquito más fácil mencionar los casos y las situaciones que pueden pasar en el caso de la multiplicación. Vamos a pensar en una multiplicación de un montón de números. Es más, no se imaginen cuántos son, simplemente piensen que son muchos. Entonces digamos que tengo el primer número, otro número más, y se están multiplicando un montón de números, ¿verdad? No les voy a decir cuántos, la idea es que ustedes se imaginen una multiplicación de un montón de valores. Y quiero saber bajo qué condiciones esta multiplicación me da un resultado par, un número par. La condición es muy sencilla y es fácil de recordar también. Alguno de todos estos tiene que ser par, por lo menos uno de ellos tiene que ser par. Entonces, si ustedes me dicen, ay, vieras que el segundo número es par. Ah, bueno, con solo saber que uno de tantos números que se multiplicaron aquí es par, el resultado de esa multiplicación va a ser par. Eso es una gran ventaja para estudiar la multiplicación. Por otro lado, podemos decir que entonces, si yo tengo una multiplicación de un montón de valores, igual que como hicimos en el anterior, no vamos a pensar cuántos, pensemos nada más en general un montón de números. Si quiero saber cuándo me da impar, la condición está más clara todavía. Si aquí, sabiendo que meto un solo número par o más en la multiplicación, el resultado de fijo es par, entonces, en el caso de ser impar, todos los números son impares. Recuerden que los miembros de una multiplicación se llaman factores. Entonces, todos los factores son impares. Entonces, veamos la diferencia, ¿verdad? Aquí hablo de todos, no hay uno solo que sea par, mientras que aquí yo puedo decir al menos uno es par, ¿verdad? En este caso el ejemplo que hice fue con el segundo número, pero puede ser cualquiera y con solo uno que yo encuentre que sea par, la respuesta es par. Eso va a ser muy útil y ahorita lo vamos a aprovechar en el ejercicio. Pero bueno, hablemos también de suma y resta. En general, vamos a hablar de suma. A mí me interesa mucho resumir el tema de las operaciones en multiplicación y suma. Parece mucho más completo y más seguro también. Y al final, de todos modos, en este ejercicio estamos hablando de la operación suma. Vamos a ver. La suma. Resulta que la suma también me puede dar resultado par o me puede dar resultado impar. Pero lo voy a estudiar un poquito con menos, digamos, generalización, ¿verdad? Un poquito como un caso más específico y más tranquilo de desarrollar. Pensemos en la multiplicación en la suma, perdón, de dos números. Tengo el número 1 y el número 2. Entonces, veamos las posibilidades que tenemos. Puede ser
que el número 1 sea par y el número 2 también. Entonces, si los dos son pares, el resultado va a ser par. Ok, probémoslo con un ejemplito ahora. 2 más 4 me da 6. Entonces podemos ver que un solo ejemplo me recuerda esta regla. La suma de dos pares me da par, ¿verdad? Por otro lado, podemos hacer lo mismo con los números impares. Puedo decir, bueno, un número impar más otro número impar, ¿cuánto me dará? Y uno podría decir, bueno, basándome en el anterior, si son dos iguales, da el mismo, ¿verdad? Revisemos. 3 más 5, que son dos números impares, el resultado me da 8. Entonces, nos extraña porque no es como inmediato que yo diga son del mismo tipo, ¿verdad? Son iguales y si sumo impares me da impar, si sumo pares me da par. Pues no es cierto. Resulta que la regla lo que dice es, para resumirlo bastante mejor, lo que podemos decir aquí reuniendo estos dos casos es que cuando son dos valores del mismo tipo, ¿verdad? Los dos pares o los dos impares, su resultado es par. Entonces ahí tenemos. Y el otro caso sería cuando tenemos un par y un impar revueltos. Recuerden que en la suma y en la multiplicación no importa el orden, ¿verdad? Puedo cambiarle el orden, son conmutativas. Entonces aquí vamos a decir par e impar. Igual sería lo mismo si me ponen primero al impar y luego al par. En cualquiera de los dos casos, pensemos que un número par es el 2, un número impar es el 3. Si los sumamos, nos da 5. Entonces, ¿qué estamos viendo como regla general? Que cuando sumamos dos de tipo diferente, el resultado es impar. Entonces, bueno, les enseño esto para que vean que la suma de dos valores no puedo saber si es par o es impar de inmediato. Tengo que saber cómo son ellos, estudiarlos un poquito para ver qué sucede. Bueno, entonces ahora aterricemos en el ejercicio que traemos para este momento, ahora donde vamos a utilizar este tipo de operaciones y también les voy a enseñar a hacerlo probando como hice aquí con números, con algunos valores. Nos hablan de una nueva operación. Quiero que le pongan mucho ojo a este signo. Van a usar un signo novedoso, algo que ustedes no han usado en matemática. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquier signo que no sea el puntito de multiplicación, el más de la suma, ¿verdad? La crucita de la suma, el guión de la resta, etc. O sea, los signos que ya conocemos y ya sabemos cómo funcionan no los van a poner ahí, pero van a poner cualquier otro. Aquí yo estoy poniendo el signo asterisco, ¿verdad? Pero podría ser cualquier otro. Cuando ponemos ese signo, uno dice, bueno, esa operación yo no la he aprendido todavía, ¿cómo la voy a usar? O sea, ¿cómo esperan que aplique esa operación si realmente pues nunca la he usado, nunca me la habían mencionado? Entonces, para poder aplicarla me tienen que decir cómo funciona, me tienen que indicar cómo funciona. Y vean que no está tan rara, es una mezcla de operaciones que sí conocemos. O sea, si a mí me dicen P asterisco Q, eso es lo mismo que P por Q más P. Pongamos un ejemplito solo para que esto quede más claro ahora. 3 asterisco 7. ¿Verdad? Entonces ahí tengo una multiplicación o digamos una operación de asterisco entre el 3 y el 7. ¿Cómo funciona? Según esto es, agarra el primer número y lo pone de primero. El primero fue un 3. Agarre el segundo número y ponga a multiplicarlo. Y por último, agarre de nuevo el primer número y súmeselo al resultado. Entonces nuestro primer número era el 3, lo ponemos a sumar. Entonces ya uno aquí haría la operación. Recuerden el orden de prioridad de las operaciones. Primero la multiplicación, luego la suma. 3 por 7, 21. Y a 21 le sumamos 3, eso nos da 24. Entonces aquí les enseño cómo se aplica en un caso en particular y para eso es que nos dan esta fórmula, para tener la regla de cómo funciona. Bueno, ahora la pregunta es bien interesante. Voy a saltarme un momentito los casos que nos indican y vamos a la pregunta para que entendamos qué es lo que andamos buscando. Dice, ¿en cuáles de los casos anteriores es posible que P asterisco Q sea un número par? Entonces yo quiero saber qué condiciones tiene P asterisco Q para que el resultado sea par. Entonces vamos a estudiarlo a nivel general.
y luego les voy a enseñar a través de ejemplos que es cierto lo que descubrimos, ¿verdad? A nivel general, con cualquier ejemplo que ustedes usen van a notar que es cierto lo que decimos. Vamos a ver. La regla, voy a ponerla en rojo, esto está escrito en piedra, ¿verdad? Esa es la forma en la que describieron la operación. P asterisco Q es P por Q más P. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que estudiar cuando esto es par. Yo quiero que esto sea par. En otras palabras, quiero que todo esto sea par. Pero ¿qué operación tengo ahí? La operación que une a todo esto es una suma. Entonces tenemos que tener presente en qué casos la suma es par. Y para eso venimos aquí a lo que estudiamos hace un ratito de la suma. Para que sea par, los dos son pares o los dos son impares. Los dos son del mismo tipo. Entonces, para que P asterisco Q sea par, tenemos dos opciones, ¿verdad? Opción 1, pensémosla por acá. P por Q es par y P es par. Entonces estamos separando en estas dos condiciones. Esta y esta. ¿Ok? Entonces tienen que ser los dos pares para que esa suma me dé par. Y si vemos el otro caso, ¿verdad? ¿Cuál sería? Segundo caso sería que los dos sean impares. Entonces pienso en P por Q que sea impar y que P, el otro que está solito en la suma, ¿verdad? Sea impar también. Entonces, bueno, vamos a ponerle bastante cuidado a eso porque quiere decir que hay dos formas en las que ese resultado puede ser par, ¿verdad? Que el resultado final que queremos pueda ser par. Hay dos maneras diferentes. Entonces, vamos a estudiar esas dos. ¿Qué necesito para que P por Q sea par? Que alguno de los dos sea pares, ¿verdad? Alguno de los dos o los dos sea par. Pero vean qué curioso, ya me están diciendo, esta parte es importante, ya me están diciendo que la P es par. O sea, si la P es par, vengo y sé que en esta multiplicación la P es par, ¿verdad? Entonces ya tengo que, para que esto sea par, al final de cuentas, ¿verdad? Tengo dos condiciones, que la multiplicación sea par y este número solito sea par. Vayamos a ver cuáles son las condiciones para ser par de una multiplicación. Según esto, para ser par, un solo número que sea par en la multiplicación hace al resultado par. Y eso es justo lo que tenemos aquí. Tenemos un número par en medio de nuestra multiplicación. Entonces, todo esto ya es par automáticamente. P por Q ya queda un resultado par. Entonces, ¿qué acabo de descubrir? Que con solo el hecho de que P sea par, ya el resultado es par. Ya eso es automático. No necesito saber nada de Q para que mi resultado sea par. Entonces vamos a poner eso como una condición. Sabemos que si P es par, automáticamente P asterisco Q es par. Eso es una gran ventaja porque entonces vengo aquí y dice cuáles condiciones o casos anteriores hacen que P asterisco Q sea par. Ya sé que P siendo par, si P es un número par, el caso 1, resulta que con solo eso ya P asterisco Q es par. Entonces, bueno, ya tenemos el primer caso bien desarrollado. El segundo es el que se nos puede extender un poquito, pero un poquito más nada más. P por Q tiene que ser impar y P tiene que ser impar. Entonces vamos a ver qué adicional sabemos. Bueno, sabemos de inmediato que para que este caso se cumpla, P tiene que ser impar. Entonces ya eso es una condición que necesitamos. Si eso no se cumpliera, el caso de la derecha no se cumple. Ahora, ¿qué más sabemos? Que P por Q tiene que ser impar. Entonces, tenemos que pensar en las condiciones para que una multiplicación sea impar. Y para que el resultado de una multiplicación sea impar, todos los factores tienen que ser impares. En otras palabras, P tiene que ser impar y Q tiene que ser impar. Entonces, ¿qué acabo de descubrir además de lo que ya sabíamos en esta regla? Que Q tiene que ser impar. Eso no me lo habían dicho todavía. Pero para que esta regla se cumpla,
los dos tendrían que ser impares. Cuando estas dos reglas se cumplen, P asterisco Q es par. ¿Por qué digo que es par? Porque recuerden que estos dos casos, ¿verdad? En los dos, la situación era ver cuándo P asterisco Q era par y nos fuimos guiando por la condición para que más la suma fuera par, que son estas dos, ¿verdad? Y después estudiamos la multiplicación al interno de cada uno de sus casos. En otras palabras, nos estamos dando cuenta que otro caso en el que P asterisco Q es par sería cuando, ¿verdad? Tenemos P impar y Q impar. Si yo sé que los dos son impares, puedo venir acá y decir, bueno, el resultado va a ser impar. Entonces, P es un número impar y Q un número impar. Esta es verdadera. Pero de una vez nos dimos cuenta que estos son los únicos dos casos en los que el resultado va a dar par. O sea, cualquier otra opción que ustedes elijan no va a darles par. ¿Cuáles cubrimos? Bueno, cuando P es par, genial. Y cuando P es impar, pero conste, si P es impar, Q tiene que ser impar. Entonces, el caso que está quedando sin cubrirse es que P sea impar y Q sea par. Ese caso no es una opción para que esto funcione, entonces va a ser falso. Entonces, quédense un momentito para que puedan ver esto en acción, revisando con números lo que estamos diciendo, porque esto que acabo de decir se puede probar fácilmente a través de ejemplos. Podemos ver que sí se cumple. Vamos a ver el caso 1. Entonces, en el caso 1 tenemos que supuestamente con solo P par estamos librados, estamos tranquilos. Entonces vamos a ver, digamos que P es un número par, como por ejemplo 4, ¿verdad? Bueno, P es un número par. Q puede ser cualquier número, entonces dejémoslo aquí. Dejémoslo como un número desconocido para que ustedes no sientan que estoy escogiéndolo. Con solo que P sea par ya debería funcionarme. Entonces, ahora, ¿cómo es P asterisco Q? P asterisco Q sería 4 por Q, ¿verdad? El que vale por P multiplicado por el segundo, perdón, y ese asterisco, perdón, es un por. 4 por Q más, ¿verdad? Y según esto sumamos 4. ¿Qué tenemos de operación? Tenemos un número par, ¿verdad? Porque es 4 por algo. Eso me va a dar par. Sabemos que es una multiplicación con un número par ahí revuelto. Esto me va a dar par y este número es par. Y cuando la suma de dos números se da entre números pares, ¿verdad? Cuando tenemos dos números y son los dos pares, el resultado, ¿verdad? Aunque no sepamos exactamente cuánto es, sabemos que va a ser par. Esto dice que este caso funciona, ¿verdad? El primero de todos funciona. Veamos el segundo. Estoy hablando de los dos casos que estudiamos aquí. Entonces, pongamos a prueba este segundo caso. ¿Qué pasa si tomo dos valores impares? Entonces, agarro a P, digamos 3, a Q 5. Entonces, si hago P asterisco Q, recuerden que P está tomando el valor de 3 y Q el valor de 5. Entonces, esto sería, voy a ponerlo, 3 asterisco Q, ¿verdad? Perdón, asterisco 5. Entonces, eso significa 3 por 5 más 3. ¿Por qué? 3, el primero por el segundo más el primero. 3 por 5 es 15. Entonces nosotros vemos ahí claramente un número impar. Y 3 es otro número impar. ¿Qué pasa cuando sumamos dos números impares? Nos da par. Entonces el resultado de esto también me funciona. Hasta ahí llevamos las dos pruebas de que los que dijimos que eran verdaderos de verdad funcionan. Tome ejemplos y vea que sí funcionan, los mismos que tomé yo o cualquier otro que cumpla esas condiciones. Pero veamos que lo que nos decían aquí, cuando tomo P impar y Q par, eso no se cumple. Entonces tomemos ese último ejemplo para ya revisar entonces qué es lo que pasaría. Entonces, tomemos ya para terminar las opciones. Que P fuera impar. Bueno, agarremos el mismo 3 que teníamos aquí. Pero ¿qué pasaría si Q es par? En este caso, por ejemplo, 4.
¿Qué pasaría si P es impar y Q es par? Entonces, P asterisco Q podemos desarrollarlo como 3 asterisco 4. ¿Y eso cómo se desarrolla? Según lo que leímos, ¿verdad? Atrás era 3 por 4, o sea, multiplicamos los dos y le sumamos el primero. En otras palabras, 12 más 3. ¿Qué está pasando? Tengo un número par y un número impar. Ya sabemos que 12 más 3 es 15, ¿verdad? O sea, nos va a dar un resultado impar. Pero también en la teoría habíamos visto que si sumamos dos de signos diferentes, par e impar, ¿verdad? De tipos diferentes, la respuesta va a darme impar. Entonces, ¿qué es lo que acaba de verse? Que si tomamos un caso que es diferente a estos dos que teníamos acá, no se cumple que el resultado sea par. Por eso la del medio es falsa. Y podemos decir que entonces, ¿cuáles de los casos anteriores logran que P asterisco Q sea par? Serían el 1 y el 3. La opción E. Entonces, bueno, con este ejercicio espero reforzar en ustedes el aprendizaje, ¿verdad? En la parte de números pares e impares. Ahí disculpen algunas equivocaciones en el camino, ahora prefiero hacerlo todo de una sola vez y trataré en la medida de lo posible de responder sus dudas si algo por ahí quedó todavía pendiente. Pero bueno, tomen atención a las diferentes correccioncitas que hice en el camino para que eso les ayude también a la hora de entender mejor lo que estoy haciendo. Bueno, que tengan un buen día, espero que disfruten y aprendan bastante con este ejercicio.